volvimos de la terapia, vamos a dar el taller del día de hoy sobre TEC. Sí. Bueno, les vamos a contar el caso clínico. ¡Un médico, por favor, un médico! ¡No, ayuda! Mira, no sé, preguntale. ¡Ayuda! ¡Médico! Médico, chicos. Médico, nadie me va a preguntar qué le pasa a mi bebé. ¡Se cayó! Se cayó, se golpeó. ¿De dónde se cayó? Se cayó, le pegó el tele. ¿Para cuándo? ¿Hace cuánto? Recién estábamos comiendo en casa y se descuidó y se le cayó el tele encima. Se cayó la tele encima, no se cayó el... Acá en Lugano, se le cayó el tele en la cabeza, querida. Bueno, yo decimos la tele. ¿Le quieren preguntar algo más? Sí, ¿hace cuánto tiempo exacto? Hace más o menos 15 minutos. ¿Y tuvo alguna reacción? Lloró, no para de llorar, no lo puedo calmar con nada. Está llorando. No. En ningún momento se le durmió. Vomitó, pero había terminado de comer una salchicha y no sé, 1 año y 8 meses. ¿Tiene alguna asistencia? No, es sano, doctora, nunca tiene que ir al médico por nada. Ah, no, tiene que ir. No, nunca va. ¿Tiene vacunas? Sí, me las hace firmar para el ANSES. ¿Algo más les gustaría saber? No, lloró enseguida, lloró, no para de llorar, no le puedo consolar con nada. Sí, tiene un tele de tubo, ¿viste? Los viejos, y tenía un cajón y quería algo de cajón y tiró el cajón, se le vino el tele encima y cuando se fue a dar vuelta para correr se le cayó el tele acá. Vos lo ves, ¿no? Lo ves conectado normal, o sea, habitualmente... No lo puedo calmar, siempre lo calmo, le doy la teta, pero no. ¿Tiene algún sangrado ahora? No, pero tiene. Y se le hizo un chichón, se le está haciendo. ¿Salud muy bien, Samara? No. Chicha. ¿Hay algo que a vos te llame la atención además del llanto? Que veas que... Que no se calma con nada, Ok. no se calma. Y me preocupa si te va a quedar cicatriz o no, porque tiene un huevo acá. Bueno, ¿quieres saber algo más o ya está? Sí, ¿Algo más? Detalles personales, Sano. Bueno, llega este paciente a la guardia. ¿Cómo lo abordarían? Spoiler. Tengo la evolución pediátrica. Ajá. ¿Qué vemos? Digamos que está la experiencia del paciente, la valoración, se respira, una respiración. Bien. Bueno, primero, triángulo de aproximación, todo esto que dice Calu, y después acá les pusimos un poquito del triage, todo lo que deberíamos preguntar, que un poco lo fueron diciendo, la edad, todos los antecedentes, si toma alguna medicación de base o no, cuándo fue el accidente, dónde fue, si fue presenciado por algún adulto, o si es que escucharon el ruido o lo vieron, cómo se cayó o cómo se golpeó, cómo fue el golpe, si es una caída de altura, desde qué altura se cayó, si lloró enseguida, si tuvo vómitos, si tuvo convulsiones, si tuvo pérdida de conciencia, si tiene algún signo de foco, si tiene algún hematoma o alguna herida en cuero cabelludo, si hay pérdida de líquido, o sea, otorraquia, rinorraquia, otorragia o epistaxis, y siempre tener en cuenta si hay sospecha de maltrato. Entonces acá un poquito lo que nos dijo la mamá, es un paciente que había llorado enseguida, que nos negaron convulsiones, pérdida de conciencia, tuvo un vómito después del incidente, y inmediatamente los padres lo subieron al auto y lo traen acá para la guardia. Entonces ahora, un poco, había dicho Calu, que es lo que buscarían, es un paciente que lo atenderían por ahí en consultorio, lo llevarían al shock room. Bueno, un poco acá, cuando hicimos el examen físico, buscando todo esto que nos decían, veíamos que es un paciente que estaba en regular estado general, tenía un llanto inconsolable, una frecuencia cardíaca de 110, una respiratoria de 35, saturada 97 aire ambiente y tenía una TA de 89,46. Fuimos haciendo un poco el examen neurológico por partes, el examen físico a nivel neurológico estaba reactivo, tenía las pupilas isocóricas y reactivas, estaban simétricas,
con una apertura ocular a la orden, tenía defensa al dolor, lenguaje inadecuado y un cefalohematoma frontal de 4 por 4 centímetros. A nivel cardiovascular tenía ruidos normofonéticos, los pulsos estaban presentes, simétricos, el relleno capilar conservado. A nivel respiratorio tenía buena entrada de aire, buena mecánica, y el abdomen estaba blando, depresible, indoloro, y no tenía ninguna otra lesión en el resto del cuerpo. ¿Ante qué paciente creen que estamos? Me sacaron del televisor y te diría que es un tranquilidad porque es un paciente que no lloró cuando... O sea, a manera más global es un traumatismo. Claro. Pero teniendo en cuenta el examen físico del paciente, todo, englobando toda la información que tenía hasta ahora. Yo lo veo un gasto porque... No, todavía. Sí, ahora lo vamos a volver. Ahora lo vemos igual más en detalle, pero bueno, ¿qué le pasó al paciente? ¿Qué es lo que tuvo? Claro, Un TEC. O sea, todavía no sabemos si es leve, moderado o grave, pero es un TEC. Bueno, ¿alguno sabe la definición de TEC? El golpe en la cabeza. Patología frecuente de la media y de la sala. Traumatismo encefalocraniano. Bueno, acá le pusimos una definición linda, que es una lesión de las estructuras de la cabeza debido a una fuerza externa de origen mecánico. Entonces, el manejo inicial, arrancamos con todo lo que es el ABCD. En la A, ¿qué es lo que haríamos? Vía aérea y que, claro. ¿Qué es lo que hacemos? Nos llega el paciente, lo llevamos al shock room. ¿Qué hacemos? Lo posicionamos. Vemos que esté permeable. Nos fijamos que no tenga secreciones. Bueno, un poco eso. Estabilizamos la vía aérea, controlamos siempre la columna cervical, manejo de secreciones y siempre ver que no tenga algún cuerpo extraño que podamos sacarle. La salchicha, por ejemplo. En la B, ¿qué haríamos? ¿Le pondrían oxígeno? Voten sí, levanten la mano quien es sí. Nadie. ¿Y quiénes no? Y ahora me estás haciendo dudas. Esto parece que... ¿Sí o no? No, dale con. Bueno, no le ponen. Dale. Yo le pongo. Sí, Bueno, ¿Por qué? ¿Por qué sí? Lu también, Lari también. Ah, ya cuando. Pero en busca de qué, digo, el oxígeno para qué, porque le tendrían ¿qué estamos buscando? Respondía. Ahí vuelvo. Acá. Tenía apertura ocular a la orden, defensa al dolor, lenguaje inadecuado. Saturada 97. ¿Quiere que votemos? Moción 1, ponerle oxígeno. Se le cayó una tele en la cabeza. Fue a abrir un cajón y se cayó la tele de tubo gigante en la cabeza. No los asustes. Algunos no saben. Una tele de tubo de las Sí, viejas. se le detuve. Sí. Bueno, pasa, sí. Bueno, Basta con el tiki tiki. le pusimos oxígeno. Después la C. Para aumentar la oferta de oxígeno, digamos, Sí. en ese momento. Perdón, es lo mismo que habíamos visto en politrauma, que asumimos que el paciente está hipóxico, entonces le ponemos ya de entrada el oxígeno. Sí. En la C, ¿qué haríamos? Tomar la TA. Sí. ¿Algo más? Pensando en todo lo circulatorio. ¿Cómo es la característica del hematoma? Genial. Bueno, monitoreamos frecuencia cardíaca, la TA, le ponemos una vía.
¿no? Paciente con un TEC, todavía no sabemos si, no lo clasificamos si es leve, moderado o grave, pero pensando en que por ahí le tengamos que pasar alguna medicación. Y valoramos la presencia de hematomas o algún sangrado activo. La D. Ajá. ¿Conocen alguna escala? ¿Usarían algo? ¿Qué valorarían? El Glasgow, ¿qué valoran con el Glasgow? La respuesta motora, lo que le haría Ujú, Sí. genial. Y después la E. Sí. Acuérdense que, o sea, es un paciente de 1 año y 8 meses. Sí. Se le cayó un teletubo encima. Revisarlo completo, sacarle todo. Sí. Eso. Sí. Todavía no sabemos si es un politrauma, si coincide o no el relato materno, como Claro. que no indagar mucho si coincidía el relato materno con las lesiones que tenía en la cabeza o no. Mm. Pero en su momento generó duda, por Sí. supuesto. Claro. Sí, y eso que decíamos antes de siempre es la sospecha de maltrato y buscar a ver si hay alguna otra lesión que nos haga pensar en eso. Bueno, acá pusimos la escala de Glasgow, como dijo Calu, valoramos todo lo que es la respuesta ocular, la motora y la verbal. Tenemos distintos puntajes, para lo que es lo motor tenemos 6 puntos, lo verbal 5 y lo ocular 4 puntos. Les pusimos las 2 escalas según la edad, porque no le vamos a pedir a un bebé tampoco que hable. Y acá les pusimos un poco el examen físico que tenía nuestro paciente, que tenía una apertura ocular a la orden, defensa al dolor y lenguaje inadecuado, como para que calculen ustedes qué Glasgow le pondrían y cuántos puntos le pondrían a cada cosa. Tengan en cuenta que está todo un renglón corrido. Sí, está como desfasado. Ay, me cago. Tenés que hacer tipo la rayita. 12. Popular sería 3. Motriz. No, ocular es a la orden, así que tiene 2. No, 3. Está desfasado. Mira que te lo expliqué. Entonces, vayamos ¿Cuánto le ponen al ocular? ¿Qué tiene de ocular? Un escalón corrido. A la orden. O sea, respuesta ocular espontánea son 4 puntos. A la orden verbal son 3. Al dolor 2. Sin respuesta 1. ¿Y este cuánto tiene? 3. Genial. Velomotor. 6 es obedece órdenes. 5 localiza el dolor. 4 defensa el dolor. 4. Bien. Y después el lenguaje, si 5 es que está orientado y conversa, 3. Entonces, 10. Bien. Bueno. En base a eso, ¿saben qué significa el 10/15? ¿Saben según qué puntaje, cómo se clasifica? ¿Por qué no es un leve, digamos? Claro. Leve es 14-15, sí. Moderado, 9. Y a 8 o menos, grave. Entonces, uno de los aspectos de los sistemas que sea de las cosas que uno evalúa que marque el pronóstico del paciente o uno presta más atención En la escala de Glasgow. en la escala de Glasgow. Hipotenso. No, de la escala de Glasgow. La escala de la- Si es motor, es más grave. Por eso es importante también cuando uno llama y pone un paciente y dice tiene una escala de Glasgow de tanto, la predominio de qué, siempre estamos afectados. Sí, en realidad no significa que sea más grave, sino que marca el pronóstico a largo plazo. Sabe que cuando el detrimento de la escala de Glasgow es a expensas de motor, hay varios trabajos que se asocian con mayor mortalidad a largo plazo. Por eso es importante para nosotros, principalmente que recibimos en otros hospitales, que nos desglosen el Glasgow. No que nos tiren un RAF, Era más o un- menos. Claro. Sí, por eso es importante. Es más que nada, es como marcador pronóstico lo usamos. En la... Bueno. Teniendo en cuenta el paciente que tenemos y que lo clasificamos como un TEC moderado, ¿qué harían con este paciente? ¿Lo observan en la guardia por 6 horas, le hacen una tomo o lo mandan a la casa con pautas de alarma? ¿Todos le hacen una tomo? ¿Alguien no le hace una tomo, le hace otra cosa? ¿No? Bueno. Opción de Saúl. Somos pediatra igual, podemos resolver cosas sin cámara negra. Saúl está ocupado, claro, está en Tengo quirófano, ¿qué pediatra, haces? Padre, no. Está con Saúl. Están ocupados. Bueno, ¿y cómo pedirían la tomo?
¿Por Sin qué? contacto. Porque no puede ver sangrado. Sí, ¿no? Sí, lo dice. Sí. Bueno, y en base a cómo nos manejamos en la guardia, porque en la guardia, digo, no es tan blanco y negro, como que acá sí estamos en el taller de tech, pero ¿usan alguna tablita, alguna escala, algo que sume puntos para ver si le pedimos? Vieron que como en la externa siempre sacamos algún machete, a ver ¿En si, qué- si en qué suma se puntos basan para para pedir tomar, una claro, tomo? para pedir una tomo. Sí, ¿sabes? Tipo, ¿usás algún, no, pregunto si usan alguna clase o alguna guía o algo. Perfecto. El up to date, perfecto. La idea es que la clase les quede preparada como para que también la tengan a mano en la externa con las guías y eso. Hay varias guías de donde salen las clases y nuestras notitas. Les trajimos dos. La FECAN, a pedido de Dani, porque es la más visual y que le gusta a Dani. Es re linda. Ella quiere cosas estéticas. Que lo divide al paciente en menores de 2 años y en mayores de 2 años. En menores de 2 años, por ejemplo, que sería el caso de nuestro paciente, si tiene alguna alteración, la parte roja, digamos, con que cumpla 1 ya le pide una tomografía. Que tenga alguna alteración del grado de conciencia, que tenga un Glasgow menor a 15 o que tenga fracturas palpables. O sea, ya con esta nuestro paciente ya cumpliría por el Glasgow menor a 15. En el caso que no tenga ninguna de esas tres de las rojas, después en amarillo tenemos factores de riesgo, que con esto observamos al paciente o podemos evaluar a hacerle o no la tomografía, que sería la pérdida de conciencia más de 5 segundos, que tenga un hematoma que no sea frontal, que la mamá refiere que el chico no se está comportando esto que preguntaban re bien, como si lo nota como que su estado, digamos, no, sus actitudes no son las de siempre, y que tenga un mecanismo severo. Los mecanismos de severo los aclara ahí abajo, pero ¿lo saben? Siempre. Factores de riesgo, digamos, mecanismo severo. Bueno, sí. Que el chico haya estado en un accidente de tránsito, ya sea que el paciente iba arriba del auto, en la bici, en la calle, cruzando, ya el hecho de estar involucrado, digamos, en un accidente de tránsito, ya es mecanismo de riesgo. Las caídas de altura, más de 3 metros, sí. Y que se le caigan, que lo golpeen elementos que vienen a alta velocidad o de gran peso en la cabeza, ¿sí? Bueno, o sea que con esto nuestro paciente ya se podría hacer. Y lo mayor de los 2 años es muy parecido, no lo voy a hacer engorroso, pero la idea es que lo tenga más visual. Y después tenemos las NICE, que también se usan mucho, que acá se las traducimos, ¿sí? Porque somos buenas personas, ya se los dejamos en español. A la izquierda tienen toda la lista con el que solo sería, o sea, con uno de esos ya lo mete en tomografía. Lo importante es que dice dentro de la primera hora, o sea, dentro de la primera hora que estamos nosotros valorando al paciente. Me dicen, fue hace 2 horas. Bueno, no, no importa. Pero ahora en el momento que lo estamos viendo que no llegó, se lo vamos a hacer igual, ¿sí? Que siempre, como pediatras que somos, lo tenemos que tener en cuenta, que sospecha de una herida no incidental, sí, que sea sospecha de maltrato, que haya tenido una convulsión, que nuestro paciente sí tenía antes. No, nuestro paciente no convulsionó, mentira. Un Glasgow menor a 15, que tenga menos de 1 año con un Glasgow menor a 15 desde el inicio de la valoración, que ya hayan pasado 2 horas desde el traumatismo y que siga con un Glasgow menor a 15, una sospecha de fractura expuesta o fractura deprimida, o que tenga una fontanela tensa, signos de fractura de base de cráneo, déficit neurológico focal y menor de 1 año con presencia de hematoma, laceración, inflamación mayor de 1 centímetro de diámetro en la cabeza. Signos de fractura de base de cráneo los tienen más o menos presentes. Sí, esos. Después la pérdida de líquido cefalorraquídeo, ya sea por nariz o por oído y sangre. Bueno, lo mismo acá cuando te dice 2. Los de la derecha son con 2 factores de riesgo, y si no tiene ni los de la derecha, ni la izquierda, ni la derecha, observar en guardia mínimo 4 horas, que por experiencia me parece
personal de acá, por ahí es lo que más nos cuesta seguir los textos cuando los dejamos en la observación en guardia y se van. Acá, a manera de repaso, para que les quede los signos de fractura de base de cráneo, que ya los dijeron todos, pero para que les quede la clase. Bueno, y a nuestro paciente, como pidieron ustedes, le hicimos una tomografía. Vamos primero con... Paso de nuevo. ¿Alguien llegó a ver algo? Sí. Tiene varias fracturas, ¿no? Y ahora, porque me lo están pidiendo todos, les muestro la otra ventana. Están pidiendo ahí. Uno lo grabé muy rápido y el otro muy lento. ¿La vuelvo a poner o...? Igualmente después hay dos fotos que las resumen, pero esto es lo que te muestran en la guardia, digamos. En esta ventana, fíjense si llegan a ver algo. ¿Te llama la atención algo de esta imagen? El título es algo. Sí, ¿Algo más? ¿algo más? Igual ahora Películas. tiene un subdural, ¿no? Sí. Sí. Tengo que apretar eso. Se ve ahí todo eso como que todavía era bastante chiquitito, pero lo tenía. Ay, se trabó. Esas son las fotos, ¿no? Pero quedó raro acá. Sí. Bueno, esas son como, estas son las fotos. Son las fotos que resumen, digamos, un poquito lo que tiene. El paciente tenía una fractura. Tenía una fractura ahí de la base del esfenoides. Ahí. Ok. Y después tenía múltiples fracturas a nivel, o sea, tenía fronto, parieto, occipital, y tenía ese hematoma subdural, que era laminar, y tenía la colección hemática yuxtadural parieto occipital. Tenía todo eso que tiene por ahí. Tampoco les voy a dar una clase de imágenes, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Bueno, y después un poco hablando de las lesiones más frecuentes que solemos ver y que tenemos que ir a buscar en TEC, saben más o menos, más allá de la foto, lo que tienen que... ¿Qué queremos ver siempre? Sangrados. ¿Cómo pueden ser los sangrados? La media luna, la panza. ¿Cómo? ¿Subdural o epidural? Bien, ¿cuál es la diferencia a simple vista cuando la ven? Sí, yo me lo sé más bruto. El subdural es como que es tipo en forma de media luna y el epidural tiene forma de panza. Con la convexidad como que en ese momento me quedo calculando. Yo estoy de campo, ¿qué crees que te diga? Bueno, la diferencia está en que el subdural suele ser más insidioso, digamos, como que va, cuando da síntomas, digamos, como que ya fue progresando en el tiempo, y el epidural se expande rápidamente con sangre arterial y suele ser de síntomas más precoces.
Y después se usa mucho la clasificación tomográfica de Marshall, eso ya como que nosotros, ya ahí como que nuestro rol en la externa ya deja de ser un poco, pero bueno, nos hicieron mucho hincapié en la escala de Marshall, que se maneja en neurocirugía y terapia, para ver si el paciente tiene criterio o no de internación. La Marshall lo divide desde la lesión difusa tipo 1, que la tomografía se ve normal, hasta el 6. Hasta el 2 suele ser conducta quirúrgica expectante y a partir del 3, decime si no lo digo mal, tiene ya conducta quirúrgica. A nuestro paciente se lo, neurocirugía, digamos, lo categorizó como una lesión difusa tipo 2, que es cuando tiene las cisternas presentes con desviación de la línea media entre 0 y 5 milímetros, y o una lesión de densidades altas o mixtas menor a 25 milímetros que puede incluir fragmentos óseos o cuerpos extraños. En ese momento, o sea, el hematoma subdural decidieron, digamos, que no tuviera conducta quirúrgica. Sí, yo puedo anotar Sí. una mini cosita, porque por ahí esto que decía Guada, esto de la clasificación de Marshall es algo como muy específico. Nosotros sabemos que de 3 en adelante, y por lo menos vamos a insistir para que neurocirugía los meta a quirófano o haga algo, haga una intervención, muchas veces ellos no lo van a dudar, muchas veces nos vamos a pelear, pero me parece que algo que decía Guada recién es importante, es poder pararse frente a una imagen y saber qué mirar, ¿sí? Para mí, es muy fácil hacerlo, qué sé yo, de afuera para adentro. Cada uno elige después su método, ¿no? Pero si yo voy de afuera para adentro, ya veo. Si hay cefalomatoma, voy a ir a buscar abajo un trazo fracturario. Si hay un trazo fracturario, voy a ir a buscar adentro qué hay. Y una vez que estoy adentro del cerebro, si veo un epidural gigante o veo un subdural gigante, no voy a tener duda. Pero si por ahí es más laminar, como el caso que están presentando las chicas o algo, bueno, ir a ver entonces, ok, el hematoma lo localicé. ¿Qué hay? Busco la línea media. Si hay desviación o no hay desviación de línea media y si hay colapso ventricular. Y si puedo llegar al tronco, que tener espacio, ¿sí? A nivel del tronco, o sea, tener cisternas, básicamente, ¿sí? Con esas 3, 4 cositas, no es necesario ni ser terapista, ni neurocirujano, ni casi ni médico, digamos. Con más o menos ubicar esas estructuras, ya voy a ver si tengo que salir corriendo o no, o bueno, el paciente me da un poquito más de tiempo. ¿Sí? Por eso, esto está perfecto, lo tiene que poner y tienen que saber que existe una clasificación y de alguna manera lo objetivamos, pero como dijo Guada, por lo menos saber qué mirar. A mí se me hace fácil esto, ir de afuera para adentro. Cefalohematoma óseo, hay hematoma, línea media, ventrículos y cisternas. Una vez que ubico eso, ya más o menos puedo orientarme en para dónde va a ir el paciente. ¿Sí? Nada más. Bueno. Y como siempre, cuando volvemos de allá abajo de tomografía, que nos costó dormirlo, que se quede quieto, todo, el paciente finalmente se duerme, se hace la tomografía, pero cuando llegamos al shock room, contentos porque el paciente finalmente se durmió, ahora lo valoramos, está en mal estado general, que tiene esta tendencia al sueño, que nos pasamos para otro lado, lo queríamos dormir y ahora tiene tendencia al sueño y nos cuesta un poquito despertarlo. Tiene sin respuesta ocular ni verbal, tiene defensa ante el dolor y pupilas isocóricas. Mantengan eso en la cabeza, reténganlo. Eh, y tiene 140 de cardíaca, una TA de 96-48, los pulsos presentes y simétricos. Y en lo respiratorio vemos como que viene respirando y de vez en cuando se queda un poco quieto, nos impresiona que tiene unas pausas respiratorias. Como que viene respirando, se queda tranquilo y después de unos segundos vuelve a respirar. Teniendo en cuenta este estado actual del paciente, ¿qué les parece? ¿Sigue siendo un Glasgow? ¿Cómo será? 10. 10 en 15? No. Bien, le cambió. Calculamos bien. ¿Qué? Y vamos a ver. Dijimos que a nivel ocular, No tenía respuesta. O sea, ¿qué puntaje? a nivel motor y a nivel verbal, bueno, estamos jodidos. Sí, o sea que nos dio 6 de 15, ¿no? En esto, espero que no estén solos en la externa, que ya hayan llamado a alguien. ¿Quieren hacer ejercicio alguno de decir cómo salían la terapia?
tienen Me encanta. este paciente. Vino jodida, Candel. Me gusta ese ejercicio. La chocaron el fin de vino jodida. Sí. Con esta- ¿Quién llama? Se lo tiene que contar a André. Hola, André. Ah, decimos André. Estoy en la externa, Sí. tengo un paciente. ¿Qué te dice? Ahora, aparte, ya 1 de la mañana, valimos. Sí. Después le digo cómo fue esta conversación, porque yo estuve. Dale, ¿quién se anima? Acuérdense que está buenísimo y es un ejercicio que uno tiene que hacer de cómo comunicar el paso de informaciones y la pauta de alarma que le da uno el que está llamando. Entonces, está bueno ir repitiéndole y viendo cómo efectivizar la comunicación, que es algo que se maneja y en los equipos de emergencia y se practica. Bueno, yo tengo un Bien. año. Ahora tiene Hola, André. tengo 1 año y medio, que es grave, ingresó hace 1 hora, y un caso de inicio de calentamiento de estado de 10, y de imagen, evidentemente que tiene perfil occidental con última forma de un bicho, y de la imagen, tuvo un deterioro del escritorio y asoció causas respiratorias. Y ahora que Llegamos a la hora que se deterioro del escritorio, que me ahora de Muy bien. 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 A destacar eso, que no nos importa cómo fue el mecanismo del TEC, ahora no nos importa eso de fue la tele, no. Sí. Bueno, la llamada fue algo como, tenemos un TEC que no nos gusta cómo está, le hicimos una tomografía, tiene varias fracturas, queremos que lo vengan a conocer, no sabemos si está para intubar o no. Y el Glasgow le debe dar ahí 8 más o menos. Y nada, salió el terapista como, yo. Sí. Y volvió como, lo voy a intubar exacta. Sí. Evidentemente. Ah, No. bueno, ¿cómo seguimos con este paciente? Sí, es importante que a pesar del caos, como, claro, Comunicar y comunicar. comunicarlo, nada, si ella me lo cuenta así, ya está, yo ya voy a intubarlo directamente. No hay Ya duda. salió. Ya va llevando las cosas. Claro, No tiene que volver o pedirle a alguien. Sí. Y mientras ustedes, ¿qué están haciendo? Digo, porque uno está llamando a la terapista de un Glasgow 6 en 15, con el paciente que interviene. Muy bien. Muy bien. Eso, Malena. Bueno, le damos opciones qué hacer hasta que llegue Andrea, que está con un paciente en la terapia. Le repetimos la TAC. No lo observamos en la guardia. Quiero creer que hoy el CODEI no echa a nadie. Lo llamamos a neurocirugía y o lo intubamos. para terapia Sí, pueden elegir más de una, perdón. Claro, o sea, tiene que ser la C y la D. O sea, sabiendo que van a venir ellos. No, ya hay. ¿Tiene criterio o no? Si vos lo pudieras hacer, Claro, estamos llamando a neurocirugía. Perfecto. Si estuvieran en el medio de la nada y hay que intubarlo, No está Andrea. lo hacen ustedes, esperan, lo derivan, ¿qué se les ocurre? Intubamos. Tenemos los elementos. O sea, por un lado, ponerle que estamos en un lugar que no tiene terapia, No está esta pelea. pero tiene médicos. Y por otro, en un lugar que no hay. Sola. Si no hay nada. Estás en rojas. Lo derivas. Está en rojas. Hay rayos, ecografista pasiva. Y tu alma. Y vos. Tuviste una tomografía. Lo llevamos a Tuviste una tomo. La fusión, O sea, hasta que se corta luego. Si nadie se siente preparado o capacitado, está avalado que vos hagas una ventilación efectiva, digamos, y lo derives a un lugar donde sí tenga terapia para ahora. Si hay alguien que sí se siente capacitado, lo puede hacer. Sí. Un poco también. A conciencia. Sí. Si alguien te guarda, se sienta capacitado, se sabe. Sí. Para que no tengas así el terapista. no, algunos cada adulto, médicos adultos intuban. Sí, Alguien. El que esté más capacitado en el hospital. Pero sí, el otro día justo tuvimos una simulación nuestra y como que
también los terapistas nos decían mucho hincapié, tipo, ojo con las vías aéreas que se van a meter porque son pediátricos. Mejor una vía aérea sana con una bolsa de bambú que destrozarle la vía aérea y sumarle otro problema. Así que, nada. No, te digo porque yo tenía el concepto de, No, Allá. está perfecto. Está muy bien. Re bien. claro, mucho que dice anatomía en este cuerpo. Sí, bueno, muy bien. Llamamos a Saúl y le intubamos. Mejor ejemplo. Y obviamente como le intubamos y no nos lo vamos a llevar a la unidad 7 intubado, lo pasamos a terapia y lo vinculamos a RM. ¿Tienen algún otro estudio de este paciente? Con la TAC ya arrancamos a hacerle cosas. Perfecto. Compro. ¿Algo más? Cuando aprovechan el pinchazo, ¿hay algo más? Claro, piensen como niño de 1 año y 8 meses. Muy bien. Las cosas que ya saben, pero repasarlas para. Nosotros también le entramos lo mismo. Le hicimos un hemograma que a destacar tenía una hemoglobina de 6,8, un hematocrito de 21 y las plaquetas de 212.000. La química, ¿quieren que se las lea o prefieren leerla? Prefieren leerla, muy bien. Algo para destacar de la química. Sí, 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 está ahí, límite. Lo vamos a tener en cuenta. Bien, ¿y el gas? En acidosis, ¿no? Sí, es arterial. Sí, tiene 278 PO. Bueno, listo. Bueno, importante, una vez que lo tiramos en la puerta de terapia intensiva, ahí termina el rol de ustedes, pero después llega el rol de donde rotan por terapia intensiva. Así que, ¿qué tienen que tener en cuenta, digamos, para monitorizar en este paciente? ¿Cómo lo monitorizamos? Digo, ¿qué queremos saber de él? Sí. ¿Por qué? Más allá de que todo paciente tiene que estar bien hemodinámicamente compensado, ¿por qué puntualmente en él, por ejemplo, nos interesa la TA, la cardíaca? Claro. Son todos signos, digamos, que también nos hablan de una hipertensión endocraniana, ¿no? Entonces, para monitorizar a este paciente tenemos que tener frecuencia. Perdón, tenemos que tener en cuenta la frecuencia cardíaca, podemos medir la presión intracraniana, la temperatura, la TA, balance estricto, y lo vamos a seguir con gases y la glucemia. Una cosa que me olvidé de decirles es que este paciente tiene una hemoglobina de 6,8, ¿no? Sí, las guías recomiendan, o sea, no está demostrado, pero todas las guías demuestran partir de una base de hemoglobina nunca menor a 7, como que el paciente tenga una base de por lo menos 7. Así que en este paciente lo transfundirían o no. Sí, bien. No se toma ninguna variedad distinta normal, no sé si en general nosotros recomendaríamos tener 7 sin transfundir, 7 a 8. Sí, sí, sí. Sí, sí. No cambia, digo, no cambia puntualmente el caso. Eso depende de la enfermedad de base que tengas. Si uno lee la zapa, lee el ferropenio, lee el pénsalo en esto, es un tema re discutido. Sí, yo todas las que leí decía como, o sea, no hay mucha evidencia, pero como que la mayoría recomienda una base de 7 para arriba. Y después, ¿conocen alguna forma de monitorizar la presión intracraneal? Pero haciendo directamente con Ujú. Sí, perfecto. Hay formas de monitorizar la presión intracraneana.
tenemos formas invasivas y no invasivas. Van a ver que como no invasivas se puede hacer el Doppler transcranial que mide la velocidad de flujo de la arteria cerebral media, se puede medir el diámetro de la vaina del nervio óptico y la pupilometría cuantitativa, que son, no sé cuánto se hace, pero bueno, No, solo lo aparecen, miramos. aparecen las guías. Y después, o sea, el Doppler te va a dar si tiene aumentado, digamos, la velocidad de la arteria, digamos, y el diámetro de la vaina del nervio óptico decía como que tiende a aumentar el diámetro cuando hay aumento de la presión intracraneal. Exacto, lo que usamos mucho nosotros es el Doppler. Sí, el Doppler lo que es básicamente una curva de perfusión que tiene un pico sistólico y diastólico, y con eso uno ve, digamos, todo eso te genera una relación, que te genera una velocidad, y según esas velocidades que están percentiladas por edad, podemos inferir si ese cerebro, no sé, puede estar isquémico o hiperémico, y eso no, consecuentemente sale una relación que es el índice de pulsatividad, y en base a eso inferimos el grado de presión intracraneal que tenemos. Ujú. Eso sí, Sí, hacemos eso. pero bueno, son todas, obviamente que si tenemos la posibilidad de hacerla de forma invasiva, es lo correcto y lo recomendado, que son los catéteres, que los catéteres se pueden poner intraventricular, intraparenquimatoso, puede ser subaranoideo, subdural o epidural. Sí. Sí. No, no hace nada. No, porque lo que hacemos es con un transductor buscamos en general la arteria cerebral media, porque es la que abarca más territorio y porque es la más fácil de encontrar. Igual lo podés medir, posterior, vertebral, anterior, incluso la arteria oftálmica también, la usamos muchas veces para monitorizar, pero no es indistinto de la edad. Buscas una ventana, sí, en los más chiquitos tenés menos radio de ventana, pero a veces tienen mejor ventanas que los adultos, porque los adultos tenemos un hueso vetroso como muy grande, y eso nos hace a veces perder ventana. Ujú. Tanto en el hospital, O sea, son- lo que hay de PIC es el intraventricular. Más peleamos con Ah, sí. sí, el resto no lo están consiguiendo. Claro, en realidad lo que pasa con los catéteres, el gol estándar es el intraventricular. El tema es que hay, primero, poca experiencia en pediatría en colocación de intraventriculares. Los tamaños que tienen los intraventriculares a veces no entran en los ventrículos de los pacientes pediátricos. Entonces, los que más usamos, y aparte para los que tenemos mejor monitoreo, es para los intraparenquimatosos. Aunque el gol estándar, la recomendación es intraventricular, pero en pediatría hasta esta sección, lo que pasó el fin de semana, exactamente como dijo Calu, porque no había fibras intraparenquimatosas, y el intraventricular que había, no sé si o no lo sabían colocar, no sé, yo ahí me perdí un poco porque no estaba particularmente aplicando en ese paciente, pero los que más usamos en pediatría son los intraparenquimatosos, que Sí. son fibra óptica. Sí. Y para este procedimiento, literalmente, o sea, viene en neurocirugía, lo pueden hacer ahí en terapia intensiva, se le hace al paciente como una pequeña incisión, una drépano, literalmente la agujerea en la cabeza, agujerean y le meten el... y pasa el catéter. Y eso fue lo que le hicieron a nuestro Y paciente. quedan así. Quedan así. Quedan así. ¿Se les ocurre por qué el intraventricular es de gold estándar entre los catéteres que hay para poner? Ese que va directo de la clase. Sí, y más allá de monitorizar, tiene otra función también. O sea, ¿qué estamos monitorizando? ¿Qué dijiste? Claro, también lo puedes drenar con este catéter. Bueno, a nuestro paciente le pusieron. Estaba Candy ahí haciendo la drepa. Bueno, le pusieron el catéter intraventricular. ¿Cómo continuarían? Solución hipertónica con cloruro de sodio del 3%. Ah, bueno, perdón. Está con hipertensión. Conducta expectante, manitol o hiperventilación. Solo le pusimos el monitoreo ahí. ¿Cuál es la más correcta? En realidad ambas son soluciones osmóticas, pero la que está comprobada como primera línea con evidencia de grado 3 es la solución hipertónica con cloruro de sodio del 3%. El manitol también, pero en pediatría no hay mucho, más que nada con esta. ¿Se acuerdan cómo se prepara?
Al revés. Bien. Perfecto. Y con respecto a la dosis, hay distintas cosas según la bibliografía. La que tiene como evidencia grado 3 es una dosis de una infusión continua 0,1 mililitro kilo hora. Pero después van a ver que hay otras dosis, pero bueno, son con menor grado de evidencia. Ahora lo vamos a ver. No al lugar. Ansiedad, no. Mirá que cambio de video. Me chocaron el pato. Bueno, la hipertensión endocraniana, ¿por qué se les ocurre que lo tenemos que controlar tanto? En realidad, se los digo yo. Es el principal factor pronóstico de mortalidad y de causante de lesiones secundarias. Nosotros en una primera instancia vemos lesiones primarias generadas inicialmente por el impacto principal, digamos, y después tenemos las secundarias, hipoxemia. Entonces, nada, la hipertensión endocraniana es lo que generaría más que nada las lesiones secundarias y el mayor pronóstico de mortalidad. Por eso es que la vamos a controlar tan de cerca. Como definición, es la presión dentro de la bóveda craneana. Nosotros tenemos la bóveda craneana, que es un continente rígido, y dentro tenemos el contenido, que es más que nada estos tres componentes. El parénquima cerebral, que es el más rígido de todos, es el 80%, porque es más rígido porque es más que nada tiene agua a nivel de intracelular. El líquido cefalorraquídeo un 10%, tenemos la producción en los plexos y la absorción a nivel de las vellosidades, y la sangre también un 10%. Entonces el cuerpo, o sea, fisiológicamente, sin ningún tipo de patología, digamos, si llega a haber algún cambio en alguno de estos tres componentes, el cuerpo lo que va a hacer es tratar de compensar o aumentando otros componentes, o bueno, van a pasar cosas malas. Pero más que nada, quiero que vean que los mecanismos compensatorios van a ser más que nada a nivel, a expensas del líquido cefalorraquídeo y de la sangre, porque lo que les decía era que el parénquima cerebral es más rígido. En un proceso crónico sí podría llegar a deformarse un cachito, pero no lo vamos a ver en lo agudo. Entonces, bueno, los valores normales en niños va a depender de muchas cosas, de la postura, de la edad del paciente, pero en niños es de 3 a 7 y en recién nacidos y lactantes puede ser de 1,5 hasta 6. La teoría del Monro-Kelly era esto que les decía, que si tenemos algún cambio, o porque aumenta alguno de los tres componentes, o porque hay una formación de un cuarto espacio, sea por un hematoma, como sería este caso, se va a tratar de compensarse. Lo primero que va a cambiar es, se hace una distribución del líquido cefalorraquídeo y se va hacia la cisterna lumbar, y ya después, en una segunda instancia, va a haber cambios a nivel del flujo sanguíneo. Entonces acá les pusimos unas formulitas, que es la presión de perfusión cerebral, depende más que nada, bueno, de la tensión arterial media, menos la presión intracraneana, y el flujo sanguíneo cerebral depende de la presión perfusión cerebral sobre la resistencia vascular cerebral. Esto es más que nada para que entendamos los mecanismos compensatorios y el tratamiento que vamos a usar. Entonces, como medidas generales, esto es siempre para la prevención de hipertensión endocraniana. Acá les pusimos más que nada para que se entienda por qué tenemos que controlar lo que tenemos que controlar. Por un lado, favorecer el retorno venoso yugular, por eso la cabecera a 30 grados, y disminuir la presión intratorácica, más que nada en aquellos ventilados que van a tener una presión positiva, y la presión intraabdominal, en caso de la tenga, bueno, se le puede abrir la sonda. Después, para disminuir el consumo metabólico cerebral, tienen que tener en cuenta la palabra normo, va a ser normo todo en el TEC grave. Entonces tenemos que mantener una normotermia, una normoglucemia y una normoperfusión. La sedación y la analgesia, más que nada porque el dolor sabemos que duplica o triplica la tasa metabólica cerebral, entonces para evitar eso. Y para mejorar la oxigenación, tener una saturación de oxígeno por lo menos mayor a 90, en otros lados dice mayor a 92, y una presión parcial de oxígeno mayor a 80. Y la normoperfusión, que decían las chicas, que lo vemos con la hemoglobina, siempre mayor a 7 y el hematocrito mayor a 21. Y bueno, y mantener una tensión arterial también dentro de los límites normales para la edad. Sí, eso, o sea, como nos decían como regla general para la terapia, que tenemos que tener en cuenta que sea todo normal.
grave que sea todo normo. Bueno, y ahora, una vez instaurada la hipertensión endocraniana, ya tenemos un tratamiento de primera línea y un tratamiento de segunda línea. Empezamos con la terapia hiperosmolar, que era el cloruro de sodio al 3% o el manitol. En pediatría, más que nada, el cloruro de sodio. ¿Se acuerdan la dosis? 0,1. Genial. Perdón, una pequeña cosita. Respecto a la terapia hiperosmolar, se tienen que llevar, como dijo Cande acá, cómo se prepara, porque no existe en el país, al 3% no viene preparado. Entonces, con que se lleven eso es un montón. El mannitol, las guías 2019 ya no lo recomiendan porque tendrá mucho mayor compromiso hemodinámico, es muy diurético, y tiene muchos más efectos adversos. Obviamente, si es lo único que tengo y estoy sospechando riesgo de herniación inminente o una hipertensión endocraniana y es lo único que tengo, nadie puede preparar, nadie preparar hipertonio, no sé qué, le paso el mannitol, ya fue, no pasa nada, si es lo único que tengo, que en muchos lados está a disposición porque el mannitol viene al 15% y ya viene preparado. O sea, es un Baxter como el de Fisio, pero es verde y dice mannitol. Así que eventualmente lo pasó, pero no es la recomendación. Y como dijo muy bien Cande, la dosis de hipertónico es 0,1 mililitro kilogramo si lo voy a usar en infusión, ¿sí? Pero lo puedo usar en bolos. Y la dosis es de 2,5 a 5 mililitros kilo, ¿sí? O sea, yo rápido le tiro un bolo primero. ¿Sí? Acuérdense, 5 es fácil de acordarse, o 3, es un numerito que sea fácil, pero esa es la recomendación, de 2,5 a 5 mililitros kilo en bolo, se lo pasa como si fuera una expansión de fisio, y después sí, si la hipertensión perdura, ahí como dijo Cande, lo pueden infundir controlando las natremias, ¿no? La mayoría de los pacientes con TEC grave que requieren terapia hiperosmolar, en 24 o 48 horas los tenemos a todos y con natremias, y después lo vemos. Bueno, también como primera línea, el drenaje de líquido cefalorraquídeo, que hace neurocirugía, y el bloqueo neuromuscular también para bajar la tasa metabólica. Después, como segunda línea, o sea, si el paciente sigue con hipertensión endocraniana refractaria a esta primera instancia de tratamiento, primero, ¿qué le harían? ¿Algún estudio complementario? Perdón, que si ven que el paciente sigue con hipertensión endocraniana refractaria a estas primeras medidas de tratamiento, ¿qué harían? ¿Eh? Exacto, sí, se puede repetir la TAC pensando en capaz una expansión o del hematoma o alguna lesión secundaria. De hecho, sí está avalado siempre repetir la TAC a las 24 o 48 horas después del TEC. También, antes de empezar esta segunda línea, se puede intentar aumentar la dosis de cloruro de sodio. Y si no, sí, ya pasar a estas medidas, que es la hiperventilación. ¿Se les ocurre por qué la hiperventilación? ¿Eh? Alguien habló de Sí, la hiperventilación se usa porque vos al hacerlo, para intervenizar al paciente, baja la concentración de TCO2, lo que es vasodilatador cerebral, entonces hace que el vasodilate y baja el... Claro. Claro, la hipocapnia genera vasoconstricción y baja a nivel transitorio y rápido. La presión se usa como rescate, más que nada. Pero hay que tener cuidado porque es algo transitorio, porque si no, después sí ya bajás el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, estás generándole vos mismo la isquemia. El coma barbitúrico con tiopental generalmente y la cranectomía descompresiva también a nivel quirúrgico. Se desplaqueta. Y la hipotermia, no les dije, es una hipotermia moderada, no está avalado, no hay evidencia fuerte que lo avale, pero bueno, a veces se usa. En las primeras 48 horas, una hipotermia en 32, 34 grados, y después hay que ir subiéndole la temperatura gradualmente. Nada, eso para que tengan en cuenta. Y la hiperventilación también es dentro de las primeras 48 horas. Bueno, y algunas controversias ahora con respecto al tratamiento de las corticoides, ¿qué les parece? En el taller de trauma hablamos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? O sea, es un decir. Inflamatorio, antiinflamatorio. Bueno, yo estoy inflamado. No se arriesgan. Es que creo que en el ecolitrauma habían dicho como que no había mucha evidencia, pero
Exacto. Me De quiero hecho, confundir y que me peleen. de hecho hay evidencia que nada, son más los riesgos que los beneficios, entonces no se indica en forma profiláctica. Sí, habíamos hablado de eso, que el único edema en realidad intracerebral con respuesta a corticoides es el de causa tumoral. O uno lo puede valorar si tenés un sangrado intraparenquimatoso, secundario a otra causa que genere por ahí mucho edema, mucha diosina media, bueno, considerarlo como método, pero no en el trauma de cráneo. Sí, porque a largo plazo sí se asocia con peor pronóstico y más riesgo de muerte. Bien, ahí se quieren leer muy interesante el paper. Bueno, la profilaxis anticonvulsiva, ¿por qué le darían un anticonvulsivante a estos pacientes? O sea, sí, para que no convulsionen, pero ¿qué genera la convulsión? Sí, es verdad, o sea, son más propensos a tener convulsiones más que nada en estos traumatismos cercanos o estas lesiones cercanas a la corteza y todo, son más propensos. Pero también si llegan a convulsionar, aumenta mucho la tasa metabólica. Entonces le va a generar isquemia mucho más rápido que en un paciente no traumatizado, digamos. Y entonces, ¿harían profilaxis o no? Genial. Dentro de los primeros 7 días puede usarse tanto fenitoína como levetiracetam, lo bueno es que la misma dosis. El leve es un poco más fácil de usar que la fenitoína, pero cualquiera de los dos está avalado por bibliografía. Ahora en la terapia tenemos una paciente que estuvo involucrada en un accidente de auto de semana, que tuvo un TEC grave y ella tuvo una convulsión en el accidente, y hoy Neuro nos dijo que si no le habían puesto leve, que no era necesario. Sí, súper controvertido. Igual esta chica lo que no tuvo, porque fue secundario, no sé si en el tacto, es una hemorragia subaracnoidea, donde no tiene compromiso en realidad ni cortical, ni tuvo fractura, ni tuvo nada de eso, porque al tener compromiso de meninges, que yo tenés más riesgo de convulsivar. Digamos, yo entiendo que por el mecanismo lo mencionaron ellos. Yo se la pongo igual, porque todavía estamos dentro de los 7 días donde tiene riesgo de las convulsiones precoces. Te repito, como no tiene solución de continuidad, no tiene compromiso de la una madre, qué sé yo, tiene menos riesgo de convulsiones tardías. Por lo menos una semana de profilaxis sí, y después, según la recomendación. ¿Te podés la mostrar el escuché paper? hoy a Ro cuando dijo eso, me llamó la atención. Sí, pasado la primera semana, después sí es el manejo habitual, Sí. pero dentro de los primeros 7 días está avalado. Bueno, factores de riesgo después de desarrollar una epilepsia postraumática, el TEC abierto, las lesiones que son más cercanas a la corteza, el hematoma intracraneal, bueno, acá los tienen. Historia familiar de epilepsia o de convulsiones febriles. Y con respecto a los antibióticos, ¿qué les parece? ¿Pondrían de manera profiláctica o no? ¿O en qué mecanismos sí y en qué mecanismos no? ¿A todos? Igual es bastante controversial también, depende de dónde lo leas. Acá agarramos dos trabajos que son bastante importantes, que por un lado no avalan el uso de antibiótico-terapia en TEC grave en todos los casos, sino más bien en las heridas punzantes o en los traumas abiertos. Ahí sí está avalado con evidencia de grado 3 el uso de antibiótico profiláctico, pero no a todos los TEC grave van a entrar directamente a la profilaxis. Y bueno, volviendo a nuestro paciente, se le administró la solución hipertónica, tenía pique estable, al 5.º día de internación se le sacó el catéter de monitoreo, progresó, tuvo una evolución favorable, se descendió la narcosedación y después se extuvo de manera electiva. Les pongo un videito. Éxito terapéutico. Y eso es... Ah, listo. Terminado.
Sí. Acá le dejamos después todas las guías que usamos de. Sí, nosotros la que usamos es la de BTF, la 2019, la última actualización en pediatría. Lo que tiene es que no está traducida. Yo siento que en algún momento la tuve traducida y no la encuentro, pero nada, es la que usamos nosotros, y la que se usa más generalmente en el examen de pediatría. Ella tiene una pregunta. En realidad no nos metimos en esa, pero sí, o sea, cuando llegó el paciente generaba duda, porque los papás estaban muy nerviosos, no se entendía bien el mecanismo, y como que decían como que la gente más joven, como no está acostumbrado a ver esto traumatismo por los teles de tubo viejo, entonces en un momento se pensó como que estaba un poco exagerado el relato para lo que tenía el chico, pero después, nada, creo que le hicimos radiografía de huesos largos que Sí, eran todas sí, normales, sí, los papás, sí, sí, los papás se tranquilizaron y después contaron bien el relato, y después hablando con los terapistas que por ahí están un poco, o sea, que tienen más años, como que antes se reveían, antes se veían mucho más los traumatismos por. Es que lo que pasa es que ahora no hay teles de tubo. Claro. Las teles de tubo son esas, miren, ustedes que. Claro. Para los que no las conocen. Las conocemos. Es que yo Claro, tenía nosotros hemos una. tenido, y son realmente graves. Sí, o sea, que a todos nos decían como que a todos le va re mal, como que a todos les iba Sí. bastante mal, Sí, y por eso pusimos el video también al final del paciente, se como que estalla el cráneo. ya con, o sea, con descenso de analgesia y eso como que fue mejorando un montón, pero sí, como que son de mal pronóstico generalmente. Pero sí, se asumió con el trauma, se descartó todo lo demás, ahora pues las chicas son como que cobardes, se Sí. enfocaron en Pero el se hizo trauma la del denuncia, cráneo. o sea, como que se hizo Pero la está denuncia, perfecto, todo. hay que descartar todo lo demás. Se hizo la denuncia, todo. Sí. ¿Alguna otra pregunta?